Era un martes común en Guadalajara cuando todo se desmoronó. Yo trabajaba como enfermera en el Hospital Civil y Esteban como contador en una empresa de construcción. Teníamos 2 hijos hermosos, Diego de 12 años y Sofía de 8. Nuestra vida parecía perfecta desde afuera, pero esa tarde descubrí que vivía en una mentira. Esteban había dejado su celular en la mesa de la cocina mientras se duchaba. Sonó un WhatsApp y yo, sin pensar mucho, miré la pantalla. Era un mensaje de Ale, que decía: mi amor, ya no aguanto estar sin ti. ¿Cuándo vas a dejar a esa mujer de una vez? Mi corazón se detuvo. Las manos me temblaron tanto que casi se me cae el teléfono. Con dedos temblorosos desbloqueé la pantalla. Conocía su contraseña porque siempre había sido transparente conmigo, o eso creía. Lo que leí en esos mensajes me partió el alma. Conversaciones íntimas que databan de hace 2 años. Fotos que ella le había enviado. Planes para encontrarse en moteles. Y lo peor de todo, mensajes donde él se quejaba de mí, diciendo que ya no me amaba, que solo se quedaba por los niños. En una conversación reciente, le había dicho que había gastado el dinero que teníamos ahorrado para el tratamiento de ortodoncia de Diego en un fin de semana romántico con ella en Puerto Vallarta. Cuando Esteban salió del baño, yo ya había regresado el teléfono a su lugar y fingía preparar la cena. ¿Todo bien, mi amor?, me preguntó mientras se vestía. Sí, todo perfecto, le respondí con una sonrisa forzada. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo permanecí despierta planeando qué hacer. Por primera vez en 10 años, el hombre que roncaba junto a mí se sentía como un completo extraño. Los días siguientes fueron una tortura. Fingir que todo estaba normal mientras por dentro me consumía la rabia fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Cada beso suyo me daba náuseas, cada «te amo» sonaba como una burla. Pero necesitaba más información antes de actuar. Necesitaba entender la magnitud de su traición. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en una detective. Revisaba su celular cada vez que se duchaba, seguía sus movimientos cuando decía que trabajaría hasta tarde, incluso llegué a manejar hasta su oficina para confirmar si realmente estaba ahí. Descubrí que Alejandra trabajaba en el mismo edificio, en el piso de arriba. Era contadora también, divorciada, sin hijos. Habían comenzado su aventura en una capacitación en México DF hace 2 años. Pero lo que más me dolió fue descubrir que habían estado en nuestro departamento. En nuestra cama. Encontré un recibo de lencería fina en el bolsillo de su pantalón, lencería que yo nunca había visto. También encontré preservativos en su cartera, algo que no habíamos usado en años porque yo tenía un dispositivo intrauterino. La traición no era solo emocional, había profanado nuestro hogar. Una tarde, mientras revisaba los estados de cuenta bancarios, confirmé mis sospechas. Había retirado 500,000 pesos de nuestra cuenta de ahorros en los últimos 6 meses. Dinero que era para la educación de nuestros hijos, para emergencias, para nuestro futuro. Todo se lo había gastado en ella. Hoteles caros, restaurantes, regalos, hasta un viaje a Cancún que según él había sido por trabajo. Esa noche, mientras cenábamos en familia, observé a mis hijos riendo de alguna broma tonta de su papá. Diego, con sus brackets nuevos que habíamos comprado a crédito porque ya no teníamos los ahorros, y Sofía, que siempre había adorado a su padre. ¿Cómo les iba a explicar que el hombre que más admiraban era un mentiroso? ¿Cómo iba a destruir su mundo perfecto? Pero mi dolor era más fuerte que mi instinto protector. Esteban había tomado la decisión de traicionarnos a todos nosotros, no solo a mí. Había robado el futuro de nuestros hijos para financiar su aventura. Había mentido en nuestra cara durante 2 años. Merecía las consecuencias de sus actos, sin importar quién más resultara lastimado. El domingo siguiente, preparé la comida familiar como siempre hacía. Pozole rojo, el favorito de Esteban. Puse la mesa con nuestros platos buenos, como si fuera una ocasión especial. Los niños estaban contentos, platicando sobre sus planes para las vacaciones de verano. Esteban me ayudaba en la cocina, robándome besos cuando los niños no veían. Actuaba como el esposo perfecto que creía que era. Cuando todos estuvimos sentados, antes de que comenzáramos a comer, saqué mi celular y lo puse sobre la mesa. Antes de comer, necesito hablar con ustedes sobre algo muy importante, dije con voz temblorosa. Los niños me miraron con curiosidad, Esteban levantó una ceja. Papá tiene algo que explicarles. ¿De qué hablas, Mariana?, preguntó Esteban, pero ya su cara había cambiado. Podía ver el miedo en sus ojos.
sabía que sabía. Habla sobre Alejandra, le dije mientras abría las capturas de pantalla que había tomado de sus mensajes. Cuéntales a Diego y a Sofía quién es Alejandra y por qué le dices que ya no me amas. El silencio en la mesa era ensordecedor. Diego, mi niño inteligente, inmediatamente entendió que algo terrible estaba pasando. Sofía nos miraba confundida, todavía sin comprender. Mariana, no hagas esto frente a los niños, murmuró Esteban. ¿Ahora te preocupas por los niños? ¿No te preocupaste por ellos cuando gastaste el dinero de su educación en tu amante? Mamá, ¿de qué estás hablando?, gritó Diego, asustado. Las lágrimas ya corrían por mi cara, pero no podía parar. Necesitaba que supieran la verdad. Tu papá tiene otra mujer, Diego. Desde hace 2 años. Y ha estado gastando nuestro dinero en ella. La cara de mi hijo se desplomó como si lo hubieran golpeado. Sofía comenzó a llorar sin entender completamente lo que pasaba. Esteban se levantó de la mesa bruscamente, tirando su silla. ¿Estás loca, Mariana? ¿No puedes hacerles esto a los niños? Pero yo ya había perdido el control. 2 años de mentiras, de besos falsos, de te amos vacíos habían explotado de una vez. ¿Loca? ¿Loca por descubrir que mi esposo me engaña? ¿Loca por saber que llevaste a esa mujer a nuestra cama? Papá, es verdad, le gritó Diego entre lágrimas. Esteban se quedó callado, atrapado. Ya no podía mentir. Sí, es verdad, admitió finalmente, con la cabeza gacha. Pero no es como tu mamá lo está pintando. Las cosas entre nosotros ya no funcionaban desde hace mucho tiempo. Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. ¿Las cosas no funcionaban? Yo te amaba con todo mi corazón. Trabajaba doble turno para ayudar con los gastos mientras tú te gastabas nuestros ahorros en tu querida. Diego se levantó de la mesa corriendo hacia su cuarto. Sofía se quedó sentada, llorando sin parar, sin entender por qué sus papás se estaban gritando tan feo. Mira lo que hiciste, me gritó Esteban. Dañaste a nuestros hijos por tu maldita venganza. Sus palabras me enfurecieron más. ¿Yo los dañé? Tú fuiste quien decidió engañarnos a todos. Yo solo les dije la verdad. En ese momento, algo en él cambió. Sus ojos se volvieron crueles, como si hubiera decidido que ya no tenía nada que perder. ¿Quieres verdades, Mariana? Entonces hablemos de verdades, dijo con voz fría. Cuéntales a los niños sobre tus pastillas para la depresión que escondes en el botiquín. Cuéntales sobre esa vez que intentaste matarte cuando Diego tenía 5 años y yo te salvé la vida. El mundo se me vino abajo. Sofía me miraba con horror, sin entender qué significaban esas palabras. Eso no tiene nada que ver, le grité. Eso fue hace años y tú lo sabes. Pero él continuó, implacable. ¿Sabes por qué me fui con Alejandra? Porque estaba cansado de vivir con una mujer que ni siquiera podía estar feliz con todo lo que teníamos. Siempre triste, siempre quejándose, siempre culpándome de todo. Sus palabras me cortaron más profundo que todo lo que había descubierto en esos mensajes. Diego regresó a la sala, con la cara roja de tanto llorar. Ya basta los dos, gritó con una voz que no reconocí. Están arruinando todo. Los odio a los dos. Nunca había escuchado a mi hijo hablar así. Sofía corrió hacia mí, abrazándose a mi pierna, sollozando. Mami, ¿papá ya no nos va a querer? Esa pregunta me partió el corazón en pedazos. Me arrodillé para abrazarla, pero mi rabia hacia Esteban era más fuerte que mi instinto maternal. Pregúntale a tu papá, mi amor. Pregúntale si nos quiere más que a Alejandra. Esteban me fulminó con la mirada. Eres una maldita manipuladora, Mariana. Siempre fuiste así. Por eso busqué a alguien más. La pelea escaló hasta puntos que nunca imaginé que podríamos alcanzar. Le grité cosas horribles sobre su familia, sobre su madre que nunca me había aceptado. Él me gritó sobre mis inseguridades, sobre cómo mis celos habían arruinado muchas de nuestras salidas con amigos. Sacamos a la luz cada resentimiento guardado durante 10 años de matrimonio, cada herida no sanada, cada decepción silenciada. Los niños nos miraban como si fuéramos 2 extraños. Como si los padres que conocían hubieran desaparecido y en su lugar hubieran quedado 2 personas llenas de odio. Diego intentó varias veces interrumpirnos, suplicándonos que paráramos, pero ni Esteban ni yo podíamos controlarnos.
10 años de vida compartida se estaban destruyendo en una sola tarde. Finalmente, Esteban tomó sus llaves de la mesa. Me voy, anunció. No puedo estar en esta casa ni un minuto más. Mariana, conseguirás que te ayude un abogado. Esto se acabó para siempre. Diego corrió hacia él. Papá, no te vayas. Podemos arreglar esto. Pero Esteban ya tenía la mente hecha. No, Diego. Tu mamá se encargó de que eso fuera imposible. Después de que se fue, la casa se sintió vacía y fría. Los niños se fueron a sus cuartos sin decir palabra. Yo me quedé sentada en la mesa del comedor, mirando los platos de pozole que nadie había probado. Había conseguido mi venganza. Había expuesto a Esteban frente a nuestros hijos. Había destruido su imagen de padre perfecto. Pero también había destruido la seguridad de mis hijos, su confianza en nosotros, su mundo entero. Esa noche, escuché a Diego llorando en su cuarto. Cuando fui a consolarlo, me rechazó. No quiero hablar contigo, mamá. Lo arruinaste todo. Papá se fue por tu culpa. Sus palabras me dolieron más que toda la traición de Esteban. Sofía, por su parte, desarrolló pesadillas. Se despertaba gritando, preguntando si yo también me iba a ir. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Esteban se mudó con Alejandra, confirmando todo lo que yo había sospechado. Los niños lo visitaban los fines de semana, pero siempre regresaban callados y distantes. Diego comenzó a tener problemas en la escuela, su rendimiento bajó drásticamente. Sofía se volvió una niña retraída, que apenas hablaba. Un día, mientras ordenaba los cajones de Diego, encontré un dibujo que había hecho. Era nuestra familia, pero él había tachado mi figura con un marcador rojo. En la parte de abajo había escrito: mi mamá arruinó todo. Ese dibujo me hizo entender la magnitud del daño que había causado. Había logrado mi venganza contra Esteban, pero había usado a mis hijos como armas, y ellos habían salido heridos en el proceso. 3 meses después de esa fatídica cena, me encontré sola en mi pequeño departamento, viendo fotos viejas de cuando éramos felices. Fotos de vacaciones familiares, cumpleaños, navidades. En todas ellas, Esteban y yo sonreíamos, abrazados, con nuestros hijos riéndose a nuestro lado. ¿Había sido todo mentira? ¿O había habido momentos reales de felicidad que mi dolor había borrado? La verdad es que Esteban me traicionó de la manera más cruel posible. Pero yo elegí mi venganza por encima del bienestar de nuestros hijos. Pude haber manejado la situación de manera diferente. Pude haber protegido a Diego y a Sofía del dolor innecesario. Pude haber confrontado a Esteban en privado, alejado de oídos inocentes. Pero mi herida era tan profunda que solo pensé en hacerle daño a él, sin importar quién más resultara lastimado. Ahora, mientras intento reconstruir mi relación con mis hijos a través de terapia familiar, me pregunto si mi venganza valió la pena. Conseguí que Esteban pagara por su traición, sí. Pero el precio fue la tranquilidad de nuestros hijos, su confianza en el amor, su seguridad familiar. A veces, en las noches silenciosas, me pregunto qué habría pasado si hubiera elegido el perdón en lugar de la venganza. Si hubiera protegido a mis hijos en lugar de usarlos para lastimar a su padre. La traición duele, destroza, cambia todo lo que creías saber sobre tu vida. Pero la venganza puede ser igual de destructiva, especialmente cuando involucra a personas inocentes. Aprendí que el dolor no justifica causar más dolor, que la herida no sana lastimando a otros, que la venganza puede ser más costosa que el perdón. Mi matrimonio terminó de cualquier manera, pero pude haber salvado la paz de mis hijos. Esa es una lección que llegó demasiado tarde, cuando el daño ya estaba hecho y las palabras ya no se podían retirar.